¿Sabías que en el vasto Océano Pacífico Sur, una región que cubre más de 64 millones de kilómetros cuadrados, menos del 1% de las rutas marítimas comerciales globales, se atreven a cruzarla regularmente dejando un vacío impresionante en los mapas de tráfico que parece una zona prohibida, donde las olas pueden alcanzar los 30 metros de altura y los vientos superan los 300 kilómetros por hora, haciendo que incluso los capitanes más experimentados prefieran rodearla como si una fuerza invisible los repeliera? Imagina eso. Estás en un avión o un barco, y de repente, el horizonte se convierte en un infierno de agua y viento, sin tierra a la vista por miles de kilómetros. ¿Qué demonios pasa cuando intentas cruzar el Pacífico sin vuelos directos? ¿Es solo un capricho de la naturaleza o hay algo más oscuro detrás de ese silencio oceánico? Bueno, agárrate fuerte, porque hoy vamos a sumergirnos en esta historia real, una que combina geografía brutal, historia de naufragios legendarios y los secretos tecnológicos que mantienen a la humanidad a raya de esta bestia azul. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir por qué el sur del Pacífico es el último gran vacío de nuestro mundo conectado? Piensa en ello mientras avanzamos. ¿Cuántas veces has volado sin saber que tu ruta evitó deliberadamente esta zona asesina? Ahora, antes de que nos lancemos de lleno a las profundidades tormentosas, déjame decirte algo directo. Si crees que este tipo de verdades ocultas sobre nuestro planeta merecen ser exploradas, demuestra que estás comprometido con desentrañar los misterios del océano y no con ignorar sus advertencias. De lo contrario, dejarás claro que prefieres el confort de las rutas seguras al desafío de lo desconocido. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad detrás de estos océanos indómitos? Suscríbete ahora. Es el primer paso para unirte a esta aventura y no quedarte atrás en la corriente. Empecemos por el corazón de este enigma, el Punto Nemo. ¿Te suena? Es el lugar más remoto de la Tierra, ubicado en coordenadas precisas al sur del Pacífico ecuatorial, a exactamente 48 grados 52 minutos, 56 segundos sur y latitud, y 123 grados 23 minutos 62 segundos oeste. Desde allí, la tierra firme más cercana está a 2.700 kilómetros en cualquier dirección, una distancia equivalente a viajar de Madrid a Moscú sin parar. Para ponértelo en perspectiva, eso es más lejos que la brecha entre Nueva York y Los Ángeles. Pero espera, ¿por qué se llama Nemo? En honor al capitán del Nautilus en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, un guiño poético a lo inalcanzable. Y en 2025, este punto no es solo un vacío geográfico, se ha convertido en el cementerio oficial de la basura espacial. La Estación Espacial Internacional, al final de su vida útil en 2030, será dirigida a caer aquí, uniéndose a más de 365 naves y satélites desechados desde los años 80. Imagina, fragmentos de la humanidad flotando en el abismo, un recordatorio de que incluso nuestra tecnología más avanzada elige este rincón olvidado para morir. Pero, ¿por qué? Porque el aislamiento es total. Ningún humano ha pisado tierra cerca en décadas, salvo quizás alguna expedición científica. De hecho, en marzo de 2025, la serie Punto Nemo de Prime Video, estrenada el 28 de marzo, dramatizó justo eso, una expedición oceanográfica española en el buque Pentón Contours, con actores como Óscar Jaenada y Alba Flores, explorando una isla de plástico en esa zona remota. Basada en hechos reales, resalta cómo el 80% de los plásticos oceánicos convergen hacia el giro subtropical del Pacífico Sur, formando una sopa tóxica del tamaño de 3 francesas. Impactante, ¿verdad? Tú que estás escuchando esto, ¿has pensado en cómo tu botella de plástico podría terminar alimentando peces en Nemo? Es un llamado a reflexionar. El océano no perdona nuestra indiferencia. Ahora, vayamos a la geografía que hace de este lugar un monstruo. El Pacífico Sur no es como el Atlántico, que es un pasillo angosto de unos 5.000 kilómetros de ancho. No, este es un coloso de más de 10.000 kilómetros de extensión abierta, sin continentes que frenen el caos. Imagina vientos que corren libres desde la costa de Chile hasta Nueva Zelanda, ganando velocidad como un tren sin frenos. Eso se llama fetch, la distancia de agua abierta que permite al viento azotar sin piedad. En los Furious 50s, entre los 50 y 60 grados sur,
Estos vientos rugen a velocidades promedio de 50 nudos, pero en ráfagas pueden superar los 80, creando olas que rompen como montañas. En 2024, según datos de la Organización Meteorológica Mundial, el calentamiento global ha intensificado esto. El contenido de calor oceánico en el suroeste del Pacífico alcanzó niveles récord con temperaturas superficiales 1 °C por encima de la media, lo que significa tormentas más feroces y olas que ahora promedian 15 metros en condiciones normales y hasta 35 en ciclones. ¿Puedes visualizarlo? Un barco de carga típico, con una altura de 30 metros sobre la línea de flotación, siendo sepultado por una pared de agua que podría engullir un edificio de 10 pisos. Y no es exageración. En septiembre de 2025, el pesquero Verdel, un buque de 74 metros, ardió en llamas en el Atlántico Sur cerca de Mar del Plata, pero incidentes similares en el Pacífico Sur son comunes. La lista de naufragios de Wikipedia para 2025 registra al menos 12 pérdidas en aguas australes, muchas por vientos que voltean embarcaciones como juguetes. Pero hablemos de la corriente que reina aquí, la Circumpolar Antártica, o ACC por sus siglas en inglés. Esta bestia fluye ininterrumpida alrededor de la Antártida, de oeste a este, transportando 150 millones de metros cúbicos de agua por segundo, más que todos los ríos del mundo juntos. Impulsada por esos vientos furiosos, mantiene temperaturas bajo los 2 °C incluso en verano austral. ¿El peligro? Hipotermia instantánea si caes al agua. Un marinero puede perder la conciencia en 15 minutos. Y con el cambio climático, según un estudio de Nature Communications de marzo de 2025, el calentamiento del océano austral está desplazando patrones de lluvia tropicales, intensificando sequías en el Sahel e inundaciones en Brasil. Todo porque esta corriente mezcla aguas frías antárticas con cálidas ecuatoriales en la convergencia subtropical, creando una termoclina brutal, un salto de 10 grados en 100 metros de profundidad. Barcos reportan cambios de mar en horas. Un día calmo, al siguiente un infierno de corrientes de densidad que hunden agua fría bajo la cálida, generando turbulencias submarinas que sacuden la superficie como un terremoto líquido. En invierno austral, de junio a septiembre, el agua cae bajo cero, formando hielo que acumula en cubiertas y desestabiliza naves. ¿Te imaginas al timón con el barco inclinándose por toneladas de escarcha? Es real, y en 2024, el informe de la WMO sobre el suroeste del Pacífico advirtió que el 90% de las islas del Pacífico enfrentan subida del mar más rápida que el promedio global, con tasas de 4.52 milímetros por año cerca del Mar del Coral, amenazando a más de la mitad de la población costera. Transición a los cielos, porque para los aviones, el Pacífico Sur es un rompecabezas igual de letal. Las corrientes en chorro aquí superan los 300 kilómetros por hora. Vientos contrarios que chupan combustible como un vampiro. Un Boeing 787, por ejemplo, quema hasta 20% más en cabeza contra estos jets. Y las regulaciones ETOPS, actualizadas por la FAA en mayo de 2025, no ayudan. Requieren que bimotoras estén a no más de 217 minutos de un aeropuerto alterno con un motor fallido. En el sur, incluso con ETOPS 330 minutos para aviones como el A350, las distancias entre Isla de Pascua y Auckland superan las 4 horas a velocidad de un motor. Toma el vuelo de Santiago a Auckland. En el punto medio, estás a 3.000 kilómetros de ayuda, excediendo límites. En 2025, solo el 0.05% de los vuelos comerciales globales cruzan esta zona, según datos de Flight Radar 24, priorizando rutas curvas sobre tierra por eficiencia y seguridad. ¿Por qué? Porque un aterrizaje de emergencia en océano es un suicidio. Rescates tardan días y con el aislamiento, las probabilidades de supervivencia caen al 30%. Pero vayamos más profundo en la historia. Este vacío no es nuevo, es forjado en sangre. Recuerda el Ralco, un carguero chileno que en 1980 naufragó en los 50s, con olas de 20 metros partiéndolo como galleta, matando a toda la tripulación de 22. O el más reciente, en julio de 2024, durante la expedición Nazca High Seas del Schmidt Ocean Institute, el RV Falkor 2 mapeó 9 seamounts en la dorsal de Nazca,
descubriendo más de 100 especies nuevas como pulpos Casper, por primera vez en el Pacífico Sur, y sifonóforos batifisa, esos monstruos de espagueti voladores. Pero incluso ellos, con tecnología de punta, evitan rutas directas. Usan Multias y Robe Sebastian para sondar sin arriesgar vidas. En 2025, la NOAA Ocean Exploration lanzó Beyond the Blue, Illuminating the Pacific, con expediciones en Papahanaumokuakea, mapeando el 1% del fondo marino en Wake Atoll, revelando ecosistemas vulnerables al calentamiento que ha elevado el blob de agua caliente a través del Pacífico Norte, extendiéndose al sur y alterando corrientes. ¿Sabías que en 2025 el blob regresó, cubriendo desde Alaska a Japón, con temperaturas 2 grados por encima, causando mortandad masiva de peces y afectando el 40% de la pesca comercial en el Pacífico? Tú, oyente, ¿cómo impacta esto tu cena de salmón? Es un recordatorio. El océano nos alimenta, pero nos devuelve el golpe. Sigamos con la economía detrás del avoidance. Las rutas marítimas conectan hubs. Asia-Norteamérica mueve el 60% del comercio global, pero el sur del Pacífico no. Solo el 2% del tráfico de contenedores pasa por allí, según estadísticas de UNCTAD de 2025. Para aerolíneas, una ruta debe justificar demanda. Vuelos Sydney-Santiago existen, pero curvos, agregando horas para evitar pérdidas. La proyección de Mercator distorsiona. Hace que la ruta recta parezca óptima, pero en globo, la curva polar es más corta, rozando la Antártida. En 2025, con combustible a $120 el barril, evitar el sur ahorra millones. Un vuelo directo quemaría un 30% extra. Ahora, imagina el impacto humano. Islas como Tonga, con población de 100,000, ven turismo colapsar por ciclones intensificados. El Bureau of Meteorology australiano predice menos pero más feroces tormentas, con vientos de 250 km/h. En Nomuka, un triángulo de arena en Ha'apai, 400 habitantes viven a merced del mar que sube 4 milímetros anuales. ¿Y la biodiversidad? El 10,000 especies endémicas del océano austral, desde krill a ballenas azules, dependen de esta corriente. El calentamiento acidifica aguas, disolviendo conchas en un 30% desde 1980. En la expedición de diciembre 2024 en el mar de Weddell, National Geographic documentó corales de hielo derritiéndose, liberando metano que acelera el calentamiento global en un 0.1% anual. Si te está impactando esta revelación de cómo el Pacífico Sur nos desafía y nos une en su misterio, haz clic en suscribirte, es gratis, y no tienes excusa para no unirte a los que exploran estos abismos sin miedo. Profundicemos en las expediciones recientes que osan desafiar este vacío. En noviembre de 2024, Ocean Exploration Trust en EV Nautilus mapeó de Palau a Guam, cubriendo 2,000 kilómetros de fondo inexplorado, descubriendo cañones submarinos que albergan corales de 1,000 años. ¿Pero el sur extremo? En abril de 2025, NOAA en Oceanos Explorer hizo shakedown en Papahanaumokuakea, usando ROV Deep Discoverer para bucear a 4,000 metros, grabando en vivo para escuelas. Un calamar gigante de 10 metros, primer avistamiento en décadas. Estos esfuerzos, parte de Beyond the Blue, han mapeado el 5% adicional del Pacífico Sur en 2025, revelando que el 95% sigue oscuro. ¿Por qué importa? Porque en Salas y Gómez Ridge, Schmidt encontró en agosto 2024 un seamount de 3 kilómetros de alto, con 80 especies nuevas, incluyendo peces Muppet-like que brillan en la oscuridad. Pero el riesgo. Durante Nazca High Seas, vientos de 60 nudos forzaron desvíos, recordando que la tecnología no conquista la furia. Hablemos de naufragios modernos. La lista de Wikipedia para 2025 incluye el nuevo salmón, un pesquero de 28 metros hundido el 29 de agosto cerca de Azores. Pero en Pacífico Sur, el 70% de incidentes son por olas rogue, olas impredecibles de 30 metros. En 2024, Iron Bottom Sound en Salomón, con 1,400 aviones y 111 barcos de la Segunda Guerra filtra petróleo,
miles de galones anuales por corrosión, creando zonas muertas que matan el 50% de corales locales. Y con cambio climático, el EPA reporta en agosto 2025 que blooms algales dañinos, o HAPs, han aumentado un 40% en Pacífico. Entonces, link a temperaturas subiendo afectando pesca que sostiene a 2.4 millones de jobs en Estados Unidos. Para aviones, actualizaciones ETOPS en ECFR de septiembre 2025 extienden a 222 minutos para sistemas de fuego, pero no resuelven aislamiento. Un vuelo con ETOPS 120 no cruza, tardando 3 horas a Pascua. En 2025, solo LATAM opera Santiago-Oakland, 11 horas curvas, quemando 200 toneladas de fuel menos que directo. El aislamiento psicológico. Marineros en 50s reportan locura del mar, alucinaciones por soledad. En Serie.Nemo, estrenada marzo 2025, exploran eso. Científicos en Penton Contours enfrentan isla plástica de 5 trillones de toneladas, reflejando real. 80% de plásticos globales acaban en giro Pacífico, matando 1 millón de aves marinas anuales. Cerrando este viaje, el Pacífico Sur permanece indómito porque naturaleza y humanos lo dictan. Vientos, olas, corrientes y economía forjan su vacío. En un mundo conectado, es rareza que nos recuerda límites. Deja tu opinión en los comentarios si te impactó este océano furioso. ¿Cruzarías o evitarías? Haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos reserva en estas aguas turbulentas. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla.